Le damos a todos la más cordial bienvenida. Sé que quizás algunos están solitos, que vienen sus novias de camino. Este seminario que vamos a hacer hoy día es primera vez que se realiza. Nosotros siempre, acá en la casa, se han hecho seminarios matrimoniales, ¿ya? Pero a través del tiempo y algo que está pasando acá es que hay muchos matrimonios. Impresionante cómo hay matrimonios en este verano. De hecho, el pastor tiene incluso 2 matrimonios por día. Entonces, ¿qué podemos ver a través de eso? Que hay una necesidad en esa área de formación, porque claro, cuando nosotros tenemos seminarios matrimoniales, que nos pasa un poco a nosotros con mi esposo llevamos juntos 11 años en total, hay muchas cosas que a nosotros nadie nos enseñó. ¿Y qué pasa cuando nadie nos enseña? Aprendemos en el matrimonio, pero aprendemos con dolor, porque aprendemos a través de equivocarnos, de cometer errores, y muchas veces no tiene que ver con que no nos amemos, tiene que ver con que nadie nos formó para tomar ciertas decisiones. Entonces, qué importante es que los que están acá, yo sé que hay algunos acá que ya tienen fecha de matrimonio próximo, por ahí ustedes se casan el otro sábado, ustedes se casan en marzo. No sé qué más tiene. El Felipe se casa en febrero, el primer fin de semana de febrero. Ustedes, febrero, wow. ¿Cuándo se...? El último están ustedes, sí. Entonces, hay parejas que ya tienen fecha y hay otros que están acá que lo tienen como una proyección a corto plazo, que quizás algunos no tienen una fecha clara, pero sí saben que la persona con la que están hoy día acá va a ser el hombre o la mujer de su vida. Entonces, también en cierta manera esta es una primicia de estos seminarios prematrimoniales, que finalmente tienen que ver con todo lo que es el noviazgo, ¿ya? Nosotros estamos acá en la casa haciendo un diseño de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado de cómo deberían ser el proceso antes de llegar al matrimonio, ¿ya? No lo vamos a tratar hoy día, pero es importante que lo sepamos, porque muchas veces, insisto, nos equivocamos por eso. Ese modelo, acá en la casa, tiene que ver primero con una amistad, luego con una amistad con propósito, luego con un noviazgo y luego con un matrimonio. Y ese es el modelo que el Señor nos ha mostrado, que da resultado, que da fruto y que van a cometer errores en el proceso, pero cada vez van a ser menos. Entonces, hoy día estamos parados ¿en qué parte? En el noviazgo, en el caso de ustedes. Nosotros no sabemos cómo partió su relación, nosotros no sabemos si siguieron ese modelo o quizás no, quizás partieron de manera distinta, pero hoy día estamos posicionados en el noviazgo y queremos hacerlo lo mejor posible en el noviazgo, para que tengan matrimonios sólidos en Cristo. Entonces, el objetivo de esto, de hoy día poder reunirnos, es decir, ¿cómo debemos vivir el noviazgo? ¿Qué es el noviazgo? ¿Qué es lo que está en el corazón frente al noviazgo? Y les pregunto, ¿sale la palabra noviazgo en la Biblia? No es cierto? Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo acercamos este modelo bíblico que fue escrito en un contexto cultural, pero que tiene principios eternos? ¿Cómo nosotros tomamos esos principios y los tomamos y los adaptamos a nuestra cultura? Porque el principio va a ser siempre el mismo. O sea, cuando estaba Adán y Eva fue lo mismo que cuando estaba María y José y cuando está hoy día acá la Yuli con el Yayo. Son diferentes culturas, diferentes países, contextos sociales, pero el principio bíblico siempre va a ser el mismo. Entonces, en el fondo, hoy día es cómo nosotros tomamos todos estos principios bíblicos que son eternos, que no tienen que ver con un momento cultural, sino que son eternos, y los tomamos y los vivimos porque entendemos que si el Señor nos dio un diseño, un modelo, es porque eso da resultado. Y yo sé que todos los que están acá quieren hacer la voluntad de Dios y quieren someter nuestros pensamientos, porque entendamos también que fuimos criados en colegio, en una cultura, ¿no es cierto?, en la familia. Tenemos un montón de factores que influyen en la manera en la que nosotros vivimos estos procesos. Es más, todos nosotros quizás conociendo al Señor y siendo cristianos tuvimos un contexto, una familia, un colegio, una universidad, que de una u otra forma nos ataca con pensamientos que muchas veces nosotros los creemos y los llevamos a nuestra forma de vida. Entonces también cómo nosotros nos sacamos, nos vaciamos de todo lo que nosotros creemos, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestra manera de ver, y decimos, Señor, ¿qué dice tu palabra frente a este proceso? Porque eso que dice tu palabra es lo que yo quiero hacer y es lo que yo quiero vivir.
porque entiendo que si yo vivo eso, si yo obedezco eso, voy a agradar tu corazón, pero también eso va a dar un fruto. O sea, nuestra relación va a tener un fruto bueno. Así que esperamos que en este día todo lo que podamos hablar dé fruto en la vida de cada uno de ustedes y que tengan un noviazgo conforme al corazón del Señor, para que su matrimonio también sea un matrimonio conforme al corazón de Dios. Es importante que en este tiempo del noviazgo usted siembre, porque mucho de lo que vivimos en el noviazgo luego lo recogemos en el matrimonio. Entonces no es que nos ponemos en el matrimonio y vamos a empezar, no. Esto es desde el minuto que usted se hizo amigo de la persona. Usted está sembrando para su relación futura. Voy a dejar a mi esposito. ¿Cómo están, queridos? Bien, le damos la bienvenida. Esperamos que sea un hermoso tiempo junto al Señor. ¿Les parece que encomendemos este tiempo al Señor? Oremos, inclinamos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque cada día vemos una nueva oportunidad y que tus misericordias se renuevan cada mañana y nos traes perdón, Señor, y nos cubres con tu gracia. En esta hora, Señor, estamos reunidos para conversar acerca de qué tú esperas, Señor, del noviazgo, y todo lo podemos encontrar en tu palabra, Señor. Esperamos de que tú hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas, Señor, y las vidas de mis hermanos sean edificados a la luz de tu palabra, a la verdad, Señor. Quizás traemos muchos conceptos y estructuras de matrimonio, Señor, pero el modelo perfecto eres tú y está en tu palabra, Señor. Alinea nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón a tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que traerá libertad, Señor. Y todo lo que hablemos, Señor, hoy día sea guiado por el Espíritu Santo. Te honramos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, vamos a partir con con una pequeña dinámica como para romper el hielo. Mire, son 3 preguntas solamente. La idea es que usted lo pueda conversar ahí con su idóneo. ¿Ya? Quiero un poquito explicar las preguntas, ¿ya? Las voy a explicar. Ya, mire, la primera pregunta dice así, mire, esto es importante. Yo sé que aquí hay algunos que quizás son hoy día solo amigos, otros están en una etapa de novio, otros ya tienen fecha. Independiente aquello, la primera pregunta dice, ¿por qué o qué cosas son las que usted agradece al Señor del tiempo que han vivido? ¿Ya? La segunda pregunta dice, ¿cómo evaluaría su relación? ¿Ya? Su relación hasta el día de hoy, desde que se conoció hasta el día de hoy, ¿cómo la evaluaría? Y la tercera pregunta dice, si ustedes como pareja proyectaron su año 2019, y en esto sean súper sinceros, ¿ya? O sea, si usted el 1 de enero, el 2 de enero, o de aquí, desde que partió enero hasta hoy día, se sentaron a conversar de qué esperan en el 2019 con respecto a su pareja. Si la respuesta es no, que es válido, que puede hacer no, pero sean sinceros, no digan no. Si no lo han conversado hasta el día de hoy, si es no, escriban ahí, ¿por qué creen ustedes que no han planificado? ¿Ya? Y si su respuesta es sí, pongan ahí qué cosas planificaron para este año 2019. ¿Se entiende? Ya. Son solo 5 minutos. Ya. Vamos entonces a ir desglosando. No le vamos a preguntar qué respondieron, tranquilo. Esto es para que usted haga el ejercicio. El pastor lo predicaba en el último culto del año pasado, del 2018, y hablaba acerca de que cuando terminó un año las empresas regularmente hacían una evaluación y una proyección del siguiente año, y él lo llevaba a nuestra vida espiritual y decía que debíamos tener estos 3 pasos, que era agradecer, evaluar y proyectar. Pero entendíamos de parte del Señor que eso no solamente se hace en diciembre de cada año, ¿ya? Y esto tómelo y aplíquelo en su vida personal y en su vida familiar también. ¿Por qué razón? Porque todas nuestras áreas de nuestra vida, si usted se pone a meditar y a pensar cuando hay cosas en nuestra vida que están desordenadas, por ejemplo, el área financiera, ¿ya?
si alguna vez, espero que no sea así hoy día, pero si alguna vez tuvo el área financiera desordenada y usted se pone a meditar, a decir en qué minuto se desordenó, en qué minuto quedé endeudado, en qué minuto no tenía, lo más probable es que haya sido porque cuando tuvo, no agradeció lo suficiente al Señor, no evaluó cuando las cosas empezaron a andar mal, no paró y dijo, a ver, ¿cómo estamos? ¿Puedo comprar esto o no tengo que comprar esto? Y cuando tuvo o no tuvo, tampoco proyectó, dijo, a ver, si hoy día tengo 10 y mañana quiero tener 20, ¿qué tengo que hacer para mañana tener 20? Entonces, eso en el área financiera. Pero más profundo aún, nosotros como matrimonio, los que estamos casados, y ustedes que van hacia allá, y quiero que en esto sí sean sinceros, que me levanten la mano los que sí habían hablado de cómo proyectaban este año 2019. ¡Wow! ¿Lo están levantando de verdad? ¿Sí? O sea, ustedes se habían sentado, pero se sentaron y dijeron ya, de aquí a junio vamos a hacer tal cosa, de aquí a diciembre vamos a hacer tal cosa. ¿Lo hicieron así? Sí. ¿Lo habían hecho antes o es primera vez que lo hacían? ¿Primera vez a ver, ¿quién era la primera vez que hacían eso? Lo hicieron este año. Súper bien, súper bien. Ya. Mire, ¿por qué es importante esto? Porque el modelo que usted haga hoy día en el noviazgo va a ser el modelo que va a llevar a su matrimonio. Si hoy día usted no está evaluando, no está planificando, tengo que ser sincera y decirle que no lo deje para el matrimonio porque lo más probable es que no lo haga tampoco en el matrimonio. O sea, hay cosas que no hay que esperar a que estemos casados para hacerlas. Hay cosas que se tienen que hacer desde ahora ya, de cuando somos novios y aún no tenemos nuestro hogar, porque imagine que a veces nosotros no planificamos cosas tan sencillas y usted se imagina todo lo que significa estar casado, todo lo que hay que planificar y evaluar es mucho. Entonces, esto, mis queridos, no se hace en diciembre solamente para ver cómo estuvo el año, sino que constantemente nosotros deberíamos tener un corazón agradecido al Señor, porque el agradecimiento a Dios nos abre puertas, ya sea que tenga poquito o que tenga mucho. Constantemente, como pareja, tomen esa costumbre de arrodillarse y de orar al Señor y agradecer por lo que tienen. Porque cuando el Señor ve que usted es fiel en lo poco, me recuerdo cuando nosotros estábamos de novio con mi esposo, ¿te acuerdas cuál era nuestra salida? Nuestra salida es que nos íbamos ahí al Paseo Bulnes y ¿qué nos comprábamos? 2 empanadas y un jugo de caja Soprole, porque ese era nuestro recurso. Pero yo era tan agradecida con el Señor por eso y lo disfrutábamos y podíamos estar 2 horas ahí en el Bulnes sentados comiéndonos una empanada y tomándonos el juguito de caja. Y siempre fuimos agradecidos con eso. Y después el Señor nos empezó a dar la oportunidad de ir al McDonald's, ¿ya? Subió el pelo, ¿ah? Y también gratitud. Y el Señor luego nos permitió comer en restaurantes, wow, que yo a veces entro y digo, Señor, gracias. Nos ha permitido vivir cosas tan hermosas, pero nunca me olvido que nos comíamos 2 empanadas con un jugo en caja en el Paseo Bulnes. Y que eso también era la voluntad del Señor. ¿Le ha pasado? Entonces, qué importante es siempre agradecer lo que tengamos. Pero hoy día es tiempo de que usted agradezca. No piense en lo que no tiene, agradezca por lo que tiene, porque lo que tiene es bueno y se lo dio el Señor. Y en la medida que seamos fieles con eso que hoy día tenemos, porque si nosotros nos podemos mirar a otras parejas, quizás van a tener mucho más, pero eso no importa, si aquí lo que importa es lo que el Señor le da a usted. Y eso se agradece. Vivimos en una pieza, gloria a Dios, el Señor luego nos dará una casa. Entonces, no importa cuánto tenga, lo importante es que usted esté en la voluntad de Dios y sea agradecido con el Señor, con eso poquito que tiene. Y si usted es fiel y lo aprende ahora, desde ya, desde este tiempo, antes de casarse, y usted lo aprende, y eso es una verdad establecida, cimentada en su matrimonio, mis queridos, créanme que el Señor va a abrir puertas donde ustedes no se imaginan y van a caminar por caminos que nunca lo soñaron. Lo segundo, evaluar. Estén constantemente evaluándose.
A veces nosotros no nos evaluamos por miedo. Entonces, el esposo no le dice a la esposa, oye, dime qué cosas debo mejorar. Evaluémonos. Porque cuesta evaluarse, ¿no es cierto? ¿Qué crees que debo mejorar? Porque hay ego, hay orgullo. Y ojo, no solo que yo le diga que me evalúe, sino que cuando me esté diciendo mis cosas yo me guarde silencio y no diga, pero es que es porque tú haces. ¿Le ha pasado alguna vez? Eso pasa en otras congregaciones, no acá. ¿No es cierto? Usted escucha ahí en silencio y dice, amor, está bien, ¿no? Y lo tercero, proyectarnos. Si nosotros hacemos eso constantemente, no solamente en diciembre, cuando todos hacen evaluaciones, nosotros estamos constantemente, créanme que van a tener un matrimonio pleno. Eso, mis queridos. Y a mi esposo. Bien. ¿Cómo han estado, queridos? Bien. Qué bueno verles, se ven bonitos, hermosos. De verdad nos sorprende porque pensábamos que iban a venir menos, pero han venido muchos y eso habla muy bien de ustedes porque el escuchar y el recibir un consejo, y nosotros queremos también ahora hablar lo que el Señor nos habló con respecto a este tiempo, el paso al matrimonio o el puente para el matrimonio. Y lo más importante en la vida es que nosotros podamos escuchar. Si bien la palabra, como dice, la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Fíjense que el Señor en lo biológico nos dio 2 oídos, ¿cierto? Y una boca no. ¿Por qué será? Porque el Señor necesita que escuchemos más, ¿cierto? Y un matrimonio, podríamos decir un noviazgo o matrimonio o persona cristiana que esté dispuesta a ser enseñado, es una persona que va a crecer en el reino. Y eso habla también de humildad. Y yo lo felicito por el hecho de darse este espacio y de venir acá a recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Y eso siempre tienen que considerar. Entonces vamos a hablar acerca de algunos principios y más adelante vamos a hacer preguntas y respuestas. Si bien este es nuestro primer seminario o charla, ya vamos a tener otros más y vamos a ir haciendo cosas en dinámica, ¿cierto? Sí, bien. Vamos a jugar a los roles, el hombre va a venir con una escoba. Bien. Entonces, uno de los pilares importantes en nuestra vida, en el escenario que nosotros estamos ahora, es el poder escuchar. Pero escuchar no cualquier voz. Y ahora debemos identificar esto. No cualquier voz, porque se van a levantar muchas voces y se van a levantar muchos consejos y se van a levantar muchas personas diciendo, miren, el matrimonio es de esta manera, el matrimonio es de este otro. Es más, tenemos modelos, ¿cierto?, de nuestros padres, tenemos modelos del sistema, pero ¿cuál es el verdadero matrimonio? ¿Cuál es el verdadero modelo para el matrimonio? ¿Dónde debe estar? Debe estar a la luz de su palabra. Por ende, toda nuestra vida en sí debe estar centrado en Cristo. Cristo debe ser el centro, Cristo lo debe ser todo, Cristo debe ser la prioridad. Fíjense, si el Señor es nuestra prioridad, si Cristo es nuestra prioridad en lo que hacemos, fíjense que si entregamos nuestra primogenitura o las primicias, todo lo demás, porque si es primero tiene que haber un final también, todo lo demás será santificado por el Señor. ¿Se entiende? Entonces, si su noviazgo está siendo Cristo el primero, su noviazgo estará siendo santificado. ¿Sí? Ya. Le voy a hacer una pregunta para saber si verdaderamente Cristo es su prioridad o no. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando recibe un dinero? Lo que usted pensó, ese va a ser su prioridad y ese va a ser su principio y ese va a ser su príncipe, quien tendrá la facultad de gobernar después. Porque si no es Cristo, lo que pensó, fíjense, en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes de maldad. Fíjense, 4 principios. Lo que parte ahí tiene que ver con el ambiente espiritual, pero tiene que ver también con nuestras prioridades. Mire, principado tiene que ver con lo primero que nosotros hagamos.
potestades tienen que ver con el poder, ¿cierto?, de gobernar. Mire, si en lo primero que yo hago es Cristo, tendrá el poder de gobernar mi vida. Hago otro ejemplo. Si en la mañana lo primero que hago es ver Facebook o redes sociales, eso que yo elegí como prioridad tendrá el poder de gobernar mi día. ¿Se entiende de esa manera ahora? ¿Sí? Si mi prioridad es Cristo, al despertar es Cristo, lo primero que pienso es Cristo y agradezco, gracias Señor. Tendrá ese día, será santificado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su noviazgo, ¿es Cristo su prioridad? ¿O estamos tan llenos de sí mismos? Ese es otro principio que vamos a comenzar a soltar. Porque cuando comenzamos nuestro noviazgo, a nosotros nos pasó, nos pegamos muchos porrazos, ¿sí? No tuvimos un noviazgo excelente, con principios bíblicos, abrimos nuestro corazón. Nos hubiese gustado estar en este tiempo, con esta enseñanza, con esta palabra, y de recibir esos principios y tomarlos, y para no cometer tantos errores. Cometimos muchos errores, queridos, mucho. Y aún así el Señor nos siguió levantando. Aunque nuestro caminar hayamos tenido muchos errores, cuando nos inclinamos al Señor y nos postramos, el Señor nos vuelve a levantar y nos vuelve a restaurar y nos vuelve a dar nueva oportunidad. Dice que sus misericordias se renuevan todos los días. O sea, todos los días tenemos una nueva oportunidad. Querido, si usted ha fallado, nuevas misericordias tenemos con el Señor cada día. Lo importante es que nosotros vayamos y nos postremos delante del Señor porque necesitamos que Él esté en medio nuestro. Dice que Él se perfecciona en la debilidad, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y Él, nuestro Señor, dice que nos bastemos solamente de su gracia. Dice que se perfecciona en nuestra debilidad. Debilidad es algo que no tiene fuerza. Y eso debemos siempre rendirlo y plantarlos o planteárselo al Señor ante sus pies. ¿Sí? Cuando somos jóvenes, estamos muy llenos de sí mismos. Entonces siempre cuando pensamos a proyectarnos y pensamos en ciertas cosas, lo primero que va a salir es el yo. No, yo haría esto. No, yo lo haría de esta otra manera. Entonces lo que el Señor quiere hoy en día es que nuestros noviazgos, nuestro matrimonio, todo lo que nosotros emprendemos, nuestro proyecto, sea Cristo el principal. Por ende, cuando Jesús dice que haya pues este sentir, el apóstol Pablo decía en Filipenses 2, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Fíjense que si nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo para venir en rescate de nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos despojarnos de nosotros mismos para que Cristo sea el que crezca en nuestra vida? Entonces, ¿vamos a tener lucha? Sí, vamos a tener lucha de nosotros mismos con los principios bíblicos. Y por eso es que debemos sujetar ahora todos nuestros pensamientos y todo lo que nosotros creemos que esto estaría bien, siempre llevarlo a la luz de su palabra. De hecho, justamente cuando tenemos problemas, si usted lo piensa, las discusiones que a veces uno pueda tener de pareja, si nos vamos a la raíz, ¿con qué tienen que ver? Con que yo creo que tengo la razón y el otro también cree que tiene la razón. ¿Y eso qué significa? Que estamos llenos ¿de qué? De nosotros. Eso es estar lleno de nosotros. Es un ejemplo. Entonces, cada vez que usted tenga una dificultad, tengan un conflicto, se enojen por algo, paren, en frío, uno de los dos siempre va a tener que tomar la iniciativa. Yo oro a Dios porque sea el hombre, como sacerdote, de verdad se lo digo, pero si no es así, mujer sabia, hágalo usted también, y parar y decir, a ver, ¿cuál es el sentir de Cristo? Y ahí para. Y calla los dos. Y el Espíritu Santo le empieza a decir, mira, este es el sentir de Cristo. Y ahí no les va a quedar otra que pedirse perdón, arrodillarse, arrepentirse y darse un beso. ¡Ah! Hasta ahí nomás, ¿cierto? Sí. Mire, en Hebreos 5:11, mire, fíjense lo que dice.
Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense, tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué espera entonces el Señor de nosotros como cristianos principalmente? Es que nosotros alcancemos una madurez y que alcancemos una medida a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Efesios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que todos tenemos una medida. Y lo que espera el Señor es que nosotros alcancemos una madurez y no nos comportemos como niños, sino que al alcanzar una madurez vamos a alcanzar un alimento sólido. ¿Para qué sirve este alimento sólido? Miren, fíjense. Para tener los sentidos, dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese ejercitados tiene que ver con ejercicio, con practicar. ¿Se recuerdan en el Congreso el apóstol Juan cuando hablaba del ejercitar, de que el cristianismo tiene que ver con ejercitarnos? Así como, por ejemplo, aquí está Roberto que hace deporte, se ejercita mucho, ¿cierto? Y cuando uno se ejercita muchas veces, hartas veces, el cuerpo ya anda súper bien para cuando uno va a jugar, ¿cierto? Y si uno no entrena, por ejemplo, en un mes y va y juega así a nivel alto, el cuerpo va a producir efectos, ¿cierto? Y no va a soportar lo que tiene que soportar. Entonces el Señor quiere que nosotros soportemos lo que tenemos que soportar con la palabra que se nos está impartiendo. ¿Sí? Ya, esos sentidos ejercitados tienen que ver con el Espíritu en nosotros. Por eso ahora voy a entrar, y esto fue la palabra principal que el Señor nos entregó cuando el pastor nos mencionó de que debíamos estar a cargo de las charlas prematrimoniales, y nos habló acerca de Génesis, cuando Eva es tentada por la serpiente. ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿Sí? Ya. ¿Quién fue creado por primera vez? El hombre, ¿cierto? Adán. Y la mujer posteriormente es sacada, ¿cierto?, desde la costilla. ¿Sí? Y nace la mujer. Fíjese entonces que el hombre y la mujer son uno, porque la mujer nace de la costilla, o sea, desde su cuerpo. Y ahí el Señor está sacando el principio bíblico cuando el Señor le decía al hombre, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, ¿cierto? Porque Cristo es cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Por ende, ahí nace que el hombre es cabeza de la mujer, porque la mujer nació de la costilla, ¿cierto? Y es cuerpo. ¿Se entiende de esa manera? Por ende, el rol del hombre, ¿qué es? Cabeza. El rol de la mujer es cuerpo. Fíjense. Como es la cabeza, será el cuerpo. Ese va a ser el orden. Dice que el aceite corre por la cabeza, por la barba, y cae al cuerpo, a la vestidura. Por ende, todo lo que haga la cabeza va a influir en la mujer. ¿Se entiende de esa manera? Entonces, ¿quién es el principal responsable ahora en el noviazgo y en el matrimonio? ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Sí? A nosotros ahora el Señor nos da una demanda. Como es la cabeza, será el cuerpo. ¿Sí? ¿De dónde comemos nosotros, queridos? De la boca, ¿cierto? Si nosotros comemos mucho churrasco, ¿qué va a pasar, cierto? No te lo reveló carne y sangre. ¿Qué va a producir nuestro cuerpo? Grasa. Y en el ejercicio, ¿qué va a ocurrir? Fatiga. No vamos a estar bien preparados. Entonces, todo lo que nosotros comamos, eso va a influir en el cuerpo y va a influir en nuestro noviazgo y va a influir en nuestro matrimonio. ¿Cómo comemos? Aquí, querido. En nuestros ojos, en nuestros oídos y en nuestra boca. Hay cosas que ya no hay que ver, hay cosas que ya no tenemos que escuchar, hay cosas que ya no tenemos que hablar.
porque hemos alcanzado una madurez y eso lo va a ejercitar el Señor y el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo lo que nosotros hagamos. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. ¿A quién fue dada la orden de que no coman del árbol que está en medio del huerto? ¿A quién fue dada la orden? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A quién? Al hombre, no a la mujer. Por ende, fíjense, cuando he dado la orden, tiene que ver con los principios bíblicos y los mandamientos, las leyes de Dios. Por ende, el Padre, nuestro Dios, soltará sus principios ¿a quién? A la cabeza. Por ende, ¿qué debe ser la cabeza? Es responsable de escuchar la voz de Dios para transmitirlo bien a la esposa, a la mujer. ¿No es al revés? Yo no le puedo pedir a mi esposa que ore y yo no estoy orando. No. ¿Quién es el primero que debe estar orando? El hombre. Porque si el primero que está orando, naturalmente el aceite va a correr sobre ella y no va a ser necesario de decirle, esposa, ore. No, porque la cabeza está orando y por ende está comiendo palabra y el cuerpo se va a tener que adaptar y se va a nutrir por naturaleza. ¿Se entiende de esa manera? O sea, esto no quiere decir que la mujer no debe buscar a Dios. Nosotras mujeres debemos buscar a Dios, debemos orar al Señor, debemos hacerlo. Pero el orden bíblico establecido es así, porque yo por más que coma del Señor, no es al revés. O sea, si lo vemos en lo biológico normal, natural, no es al revés, ¿no es cierto? No es al revés. Aquí entra, en la cabeza entra la comida. Y cuando la comida, y ahora pienso en esto, gente que está hospitalizada y que le tienen que entrar la comida intravenosa, entra por el cuerpo. Pero ¿eso es lo esperado? ¿Eso es lo natural? No es natural. No es natural, porque lo natural es que entre por acá. Lo natural es que la comida entre por acá y nutra el cuerpo. Entonces, mujer sigue buscando al Señor, ok, pero ese es el orden establecido. Ese es el orden dado por Dios. Y nosotros ahí debemos también ser humildes en reconocer que ese es el modelo del Señor. A veces nosotras, las mujeres, queremos llevarla. No sé si aquí habrá alguna de esas, que somos un poco más impetuosas, ¿no es cierto? Que cuando el hombre no hace algo, lo hago yo, total. Así es la mujer. Somos como aniñadas, diríamos aquí en Chile. Ya, filo. ¿No es cierto? No sé si lo ha visto, que la mujer tendemos a... ¿Por qué? Porque la mujer tiende ¿a qué? A querer ser cabeza. La mujer tiende a querer ser cabeza. Y no es el orden. Entonces, usted a veces puede estar luchando y dice, yo oro, yo hago... Pero está yendo en contra de la corriente porque el modelo es que él sea la cabeza. Y que yo coma de aquello. Y que me nutra de ello. ¿Por qué lo quería decirlo? Porque usted eso debe incorporarlo ahora ya. No luche con el Señor. A veces luchamos con el Señor. No luche con el Señor. Ese es el modelo. Y punto. Y eso es sometimiento. Someternos a la voluntad de Dios, que es que el hombre sea cabeza y la mujer sea cuerpo. Bien. ¿Te escucha bien este? Tome. ¿No? No, pero yo tomo ese porque tú vas a hablar más. Yo voy a hacer intervención. Aló. Ya, sí. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de modelos, ¿ustedes han visto los modelos en las pasarelas? No hablan, ¿cierto? Y solamente pasan. Entonces la gente que le gusta el traje dice, yo quiero ese traje. Y fíjense que no está hablando. Ese es un modelo. A veces no es necesario hablar, sino que tenemos tanto de Cristo que va a ser impartido a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Se fijan? Entonces, ese debe ser el modelo perfecto, el modelo correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Cómo están los hombres? Bien, súper. Mire, yo le había preguntado de que ¿a quién se le fue dado la orden? Al hombre. O sea, el Señor habló al hombre. ¿Qué es lo primero que debe hacer entonces el hombre en una familia? Es proveer de la voz del Señor a la familia.
El hombre debe tener una palabra en la familia. El hombre debe decir, no, esto dijo el Señor. Tranquila esposa, tranquila novia, el Señor soltó una palabra, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a llevar para allá. El hombre debe tener la dirección correcta. ¿Se entiende de esa manera? ¿Cómo obtendremos nosotros los hombres esa dirección correcta? Es que tengamos una relación con nuestro Dios. Y nuestro Dios se ha comportado con nosotros y se comporta como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Debemos tener esa relación y que no debe estar dañada. ¿Vamos bien ahí? Bien. Cuando la mujer es tentada por la serpiente, ¿se recuerdan? Fíjense que la serpiente en la palabra original significa encantamiento. ¿Sí? Encantamiento. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? Bien. Cuando es tentada entonces la mujer, la respuesta de la mujer, de Eva, ¿responde bien a lo que Dios había mandado? ¿Se recuerdan lo que dijo, no es cierto? Sí. Mira, ¿Qué le dice la serpiente? ¿Lo va a leer? Sí, Léalo. leámoslo. Mire. Esta fue la orden dada por Dios a Adán. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la orden dada por Dios al hombre. Fíjense cómo responde la mujer, mire. Esto queda en Génesis 3:1, 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Contestó bien o no contestó bien? ¿Contestó Hasta ahí bien? vamos perfecto. Contestó bien, fíjense. Entonces ahí nos muestra que Adán transmitió bien la orden a la mujer. ¿Sí? Ahí no vemos ningún defecto de Adán por mientras, ¿cierto? Por ahora. Y de la mujer tampoco. La mujer tampoco. Convengamos. ¿Sí? Hasta ahí ambos hicieron lo que tenían que hacer. El hombre le dijo bien el mensaje de Dios a su mujer y la mujer le contestó bien a la serpiente. Sí. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál fue el error aquí? ¿Por qué cayó el hombre aquí? Y le preguntábamos con cosecita al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que falló? Porque se nos habían enseñado también de que el hombre dio mal la información, el mandato, la orden a la mujer, pero cuando uno lee esto, lo transmite bien, o sea, la mujer responde como Dios había mandado la orden al hombre. Y ahí vino el susurro del Espíritu Santo y nos enseñaba esto. El hombre falló al no enseñarle a la mujer a escuchar la voz de Dios. Porque ¿qué hacía la mujer? Hablando con alguien que no era la voz de Dios. Mujer representando la iglesia. Adán, el primer Adán falló. Posteriormente viene el postrer Adán, Jesucristo. Nos viene a recoger y nos viene a dar identidad. Nosotros, la iglesia, la mujer. Aquí Eva representando a la iglesia. ¿Qué hace la mujer, la iglesia, hablando con alguien que no es su Dios? El diálogo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos dialogar con alguien que no es Dios? Dialogar es conversar. ¿Qué hacemos en nuestra intimidad? ¿Con quién estamos conversando? ¿O es Dios? ¿O será el enemigo? ¿Se entiende de esa manera? ¿Qué debemos hacer? Pronto a oír. Y debemos saber reconocer y ser sensible a la voz de Dios. Queridos, debemos desesperarnos por escuchar la voz de Dios. Debemos desesperarnos por tener esa relación con el Señor. Hombres, debemos enseñar a escuchar la voz de Dios
a nuestra esposa, a sus novias, futuras esposas. Mujeres deben saber también reconocer la voz de Dios. Identifiquen cuando están en una conversación y se están proyectando o están teniendo un diálogo entre ustedes. ¿Quién es el que está hablando? El Señor quiere que nosotros tengamos nuestros sentidos ejercitados, maduros, para discernir, fíjense, entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Miren, fíjense, Eva no fue engañado porque vio algo malo. Eva fue engañada porque vio un árbol y fíjense que vio el bien del árbol. Me voy a explicar un poquito mejor. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos maduros y comamos comida sólida? Dice, para que nuestros sentidos estén ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Fíjense, querido, que hay un bien que va a venir del árbol de la ciencia del bien y del mal. Me voy a explicar un poco mejor. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida representando a quién, a Jesucristo, a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en nuestra vida y en nuestra proyección como noviazgo? Es que todo lo que se nos presente o todas las puertas abiertas que se nos presenten, por más buenas que sean, debemos saber y identificar de qué árbol proviene. Porque puede ser que venga del árbol de la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida. Me explico mejor. Si nos ganáramos, no sé, un boleto a Miami. Amén. ¿Es bueno? Sí, es bueno. La pregunta que deberíamos hacer nosotros, orando, preguntarnos, ¿de qué árbol viene? ¿O viene del árbol de la ciencia del bien? Hay un bien, hay algo bueno. ¿O viene del árbol de la vida que es Cristo? Nuestras vidas deben estar dirigidas y debemos comer del árbol de la vida que es Cristo. Por eso debemos hacer siempre debemos hacernos la pregunta. Todo lo que nosotros emprendamos de aquí en adelante, nuestro proyecto, siempre deben estar dirigidas a la luz de su palabra. ¿Sí? Su palabra dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi esposita decía, ¿por qué fallamos tanto en un conflicto? Porque tendemos a defender nuestro pensamiento y nuestra postura cuando muchas veces no llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y no alineamos nuestros pensamientos, no alineamos las intenciones de nuestro corazón a Cristo. ¿Vamos bien ahí, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Llenarnos de la palabra. Porque cuando está la palabra, fíjense que va a haber un solo pensamiento, que es la verdad, que es la de Cristo. Por ende, todos nuestros pensamientos, de hecho estamos nosotros ahora en la concupiscencia y estamos en lo humano, el alma va a pensar, vamos a tener muchos pensamientos, pero todos esos pensamientos no necesariamente van a ser pensamientos buenos que van a provenir de Cristo, sino que tenemos que alinear nuestros pensamientos a un solo pensamiento que es Cristo, que es la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Por qué vivimos tanto conflicto y por qué a veces vivimos tan turbados y afanados? Porque nunca hemos llevado y alineado nuestro pensamiento al modelo de Cristo. Hasta aquí vamos bien, ¿le sirve? ¿Sí? Porque están en la etapa donde es la etapa donde más se toman decisiones y las decisiones así importantes como también las mínimas. Y ahí debemos llegar a un común acuerdo. ¿Quieres hablar tú del común acuerdo? Lo voy a tomar de tus anotaciones porque hasta yo me las sé de memoria. Mire, ¿cómo sé yo que el Señor es prioridad cuando estoy organizando mi matrimonio? Y esto es un tema súper importante, que tiene que ver con el día del matrimonio en sí mismo. Usted se va a casar tal día y usted empieza una organización, ¿no es cierto? Y usted dice, ok,
esto es lo que queremos casarnos en este lugar, usted empieza a buscar lugares, ¿no es cierto? Los que ya están en esa etapa, sé que quizás algunos aún no están en esa etapa, pero sí se imaginan cómo les gustaría que fuese ese día, ¿no es cierto? Entonces usted dice, a ver, perfecto, tenemos este presupuesto, o tenemos este otro presupuesto, y usted ya empieza a ponerse de acuerdo con su pareja cómo quiere que sea ese día. Y entran este tipo de cosas. Oye, pero es que yo tengo familia no cristiana. Entonces, ¿alguien tiene aquí familia que no sea cristiana? Y la va a invitar a su matrimonio, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo he escuchado este tipo de cosas. Oye, pero ¿cómo va a ser la ceremonia? Sí, la ceremonia, bueno, después viene el baile, porque yo tengo familia que no es cristiana y no quiero que se aburran, porque no quiero que piensen que los cristianos son aburridos. Lo he escuchado muchas veces. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Ya. Y así con un montón, no, es que yo voy a tener trago o no voy a tener trago. ¿Voy a tener bar abierto o no voy a tener bar abierto? ¿Lo han escuchado? Ya. Todas esas cosas, los que ya están sumergidos en eso, quizás ya lo hablaron, y si no, lo van a hablar en el futuro. La pregunta es, ¿qué quiero yo que ese día, o quién quiero yo que ese día se sienta honrado? Y esa es la pregunta que usted se debe hacer cuando empiece a organizar su matrimonio. Quizás algunos ya lo organizaron, quizás otros aún no parten. Si usted ya partió y no lo pensó desde un principio, aún es tiempo, porque ninguno de ustedes aún está casado. Todos están en vías de. Entonces es tremendamente importante que usted se siente y hablen esto y digan, nosotros estamos de acuerdo en que la persona que debe ser honrada, porque es más, usted ¿por qué se está casando y no se está diciendo vamos a convivir toda la vida y en paz con eso, filo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué eso le provoca incomodidad? Porque usted ama al Señor y usted sabe que está en el corazón de Dios que usted se case, ¿no es cierto? Entonces, si usted está acá, usted dice, yo entiendo que son personas que quieren agradar el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué cuando empezamos la organización nos olvidamos de esa parte? Si me estoy casando justamente porque quiero honrar al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué honra al Señor? Y en esto, perdón que sea así de tajante. Mire, yo nunca recibí una instrucción como esta. Nosotros ya llevamos muchos años casados. Y cuando empezamos a organizar el matrimonio, yo también tenía todos estos cuestionamientos. Y mi esposo me dijo algo. Me dijo, ¿sabes qué, José? Yo quiero que el Espíritu Santo se sienta agradado en nuestro matrimonio. Y que esté tan agradado que se manifieste. O sea, que se manifieste, que es como que estuviera saltando el Espíritu Santo en medio. Y cuando él me dice eso, a mí nadie me lo había dicho, a mí nunca me enseñaron nada cuando yo, en esos años, en otro lugar. Y yo dije, oye, verdad, tiene razón. Yo también quiero eso en mi matrimonio. Yo quiero que el Señor se sienta agradado cuando estemos haciendo la ceremonia, la comida. Y desde ese día que yo dije, sí, tienes razón, y nos pusimos de acuerdo, dije, ok, todo lo que hagamos en el matrimonio tiene por objetivo agradar el corazón de Dios. Todo. Por más canuto que sea, por más que a mis papás no les guste, por más que tenga amigos parranderos que quieren a puro ir a tomar y a bailar, por más que lo que digan, yo quiero que él se sienta agradado. Y no es que me diera lo mismo que la gente, no es eso, sino que, ¿sabes lo que entendíamos? Que si nosotros agradábamos el corazón del Señor, Él se iba a encargar de que todo lo que pasara en el matrimonio fuera tan perfecto, tan hermoso, tan lleno de Cristo, que la gente, por más inconversa que fuera, algo iba a pasar. Y nos determinamos a que no, y yo les abro mi corazón, yo amo bailar, amo bailar, me encanta, yo escucho música y se me empiezan a mover los pies solos. Y en ese tiempo yo noté menos indicas. Y mi esposo toda la vida
se crió en una iglesia metodista pentecostal, ellos no bailan nunca en la vida. Yo creo que bailaste cueca en el colegio nomás, una cosa así. ¿Me entiendes? Entonces, para mí era un tema no tener baile, por ejemplo. Para mí era un tema porque decía, pero si no tiene nada de malo, hasta ese día. Y dije, Señor, tú lo llenas todo. Y empezamos a organizar sin bar abierto. Yo le estoy contando experiencia personal, pero usted póngalo a la luz de la palabra y a la luz de la oración y de la búsqueda del Señor. Señor, ¿te agrada el bar abierto? Pregúntele. Señor, ¿te agrada que todos terminemos bailando reggaetón, pachanga, lo que sea? Señor, ¿eso tú te sientes agradado? Y yo le empecé a preguntar así cosas al Señor. Señor, a ver ya, ¿y si vamos a tener vino? Le estoy hablando cosas ínfimas que usted debe hablarlas, porque esto a veces es motivo de peleas en las parejas. Señor, ¿tú qué quieres que hagamos? Ya, a ver, ¿y cómo va a ser la ceremonia? Señor, ¿y sabe qué? Empezamos a organizar todo así. Y nuestro matrimonio, nosotros nos casábamos el 27 de febrero del 2010. No sé si alguien sabe lo que pasó ese día. Terremoto. Tuvimos que suspender el matrimonio. Porque el terremoto fue en la madrugada y nosotros nos casábamos en el día, a las 6 de la tarde. Nos casamos a la semana siguiente, todo bien. Y la mayoría de nuestros invitados era mitad cristianos y mitad no cristianos. ¿Sabes lo que me decía la gente cuando se fue del matrimonio? Nunca había estado en un matrimonio tan lindo. Le hablo gente no cristiana, porque la gente cristiana entiende nuestro lenguaje. Compañeros del trabajo me decían, oye, como que aquí hay luz. Medio pachamama. ¿Qué onda la luz en tu matrimonio? Eso me decía, porque así lo entendían. Y yo decía, wow, Señor, estabas tan agradado de todo lo que hicimos, te priorizamos tanto a ti en todo lo que hicimos y te dimos a ti la gloria y a ti la honra y no nos preocupamos de que nuestros invitados se sintieran agradados, porque no es el objetivo. Aquí lo que usted quiere hacer es honrar al Señor con todo lo que haga, porque también el matrimonio, la fiesta, va a ser una proyección de su vida, porque luego van a pasar otras cosas en su familia, en su matrimonio. Entonces, si nosotros estamos siempre respondiendo a, no, pero es que le puede molestar, no, pero es que, entonces después va a tener un hijo, y el hijo va a querer llevar a la polola a la casa, y se quiere quedar a dormir la polola, no, pero para que el niño no se enoje, y le va a dar, porque es una proyección finalmente, si nosotros estamos agradando a la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiere el Señor que sea mi matrimonio ese día? Y esto se los hablo porque yo lo he escuchado en muchos lugares, muchas veces, de cristianos que se empiezan a cuestionar. Pucha, pero es que no sabemos, es que no sé. La respuesta es simple. Lo que usted va a hacer, ¿le agrada al Señor? ¿El Señor va a estar ahí? ¿El Señor va a estar disfrutando aquello? Si la respuesta es sí, hágalo. Si usted le provoca así como incomodidad o duda, no es. Porque esto es de convicción. Yo tengo que tener convicción. Y tampoco se preocupe de hacer un mega matrimonio que se va a quedar endeudado toda la vida. Tampoco está bien. Tampoco está bien. Hombres. El matrimonio, mi esposo siempre lo dice, el matrimonio ese día la que brilla es la mujer. La que brilla es la mujer, ¿no es cierto? Cuando el hombre entra, usted ha ido a matrimonio y el hombre entra, nadie dice, oh, mira los zapatos, mira el maquillaje. No, porque dígame la verdad, entra el hombre, está bueno, ya viene con terno azul o negro, bordeo ya, ahí como nada más, ahí pasó. Nadie dice nada, ¿no es cierto? ¿A quién esperan todos? La mayor cantidad de fotos. ¡Wow! Que es a la mujer. Es a la mujer. Entonces, hombre, tampoco subestime eso. Porque también he escuchado parejas cristianas que dicen, no, pero es que él quiere hacer algo así nomás, porque lo importante es casarnos y está bien. Tampoco es así. Porque para la mujer, para nosotras es importante
¿Sabe por qué? Porque desde chica uno sueña con eso, cuando llega al altar. Y para nosotras eso es importante. Entonces, hombre, eso es importante para su mujer. Me recuerdo, yo tengo una hermana, la Dani, que se casó hace poco y se casó en un lugar muy hermoso. Y yo honro ahí a mi cuñado que sabe que trabajó, pero así, trabajó, pero así ya yo decía, ¿qué onda este Fran? Porque él sabía que para ella era importante y dijo, bueno, pero voy a necesitar tales recursos y voy a tener que trabajar el doble de lo que y se esforzó. Y está bien. Pero algunos dicen, no, pero si es que yo prefiero gastarme toda la plata en la luna de miel. ¿Le digo algo? Va a tener toda la vida para viajar, pero se va a casar una vez en la vida. Se va a casar una vez en la vida. No, pero si total el matrimonio es para los invitados. No. Enfoquémonos. Mis queridos, usted va a poder viajar, va a tener toda la vida para viajar con su esposa. Pero ese momento, ese día, es único, es especial. Y deben estar de acuerdo cuando ustedes formen y empiecen a programar y a planificar ese día. Si usted le da la gloria a Dios en todo lo que hace, y cuando hablo de todo, los colores, el lugar, qué vamos a hablar, cómo me voy a vestir, qué música va a haber, si vamos a tener o no vamos. Yo no estoy diciendo que está mal que usted tenga una copa de vino, yo no tengo problema con eso, pero usted sabe quiénes son sus invitados. Y usted sabe que si tiene bar abierto, sabe que podría haber alguien que tome más de la cuenta. ¿Usted quiere eso en su matrimonio? Por eso son cosas que se tienen que poner de acuerdo. Yo no le estoy diciendo que usted haga lo que yo le estoy diciendo, sino que lo converse. Pónganse de acuerdo, amor. ¿Te parece que haya bar? Mira, ¿sabes que va a haber gente? ¿Cómo? Claro, pidan consejo. Sí, es que a veces uno organiza el matrimonio solo, es verdad eso. A veces uno organiza el matrimonio solo y no escucha a nadie. Escuche. Escuchar no significa que yo voy a hacer eso. Escuchar significa que yo voy a hacer eso, escuchar. Y luego nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a hablar. Pero es tremendamente importante que en este proceso, porque los que están acá todos están claros que se van a casar. Por ende va a llegar ese día. Planifíquense. Nos vamos a casar en un año más, queremos esto, ok, trabajemos en pos de eso y ahorremos para eso. Para que puedan vivir ese día de manera especial. Ahora, si usted todo eso lo lleva a la oración, lo planifica, ¿usted cree que el Señor no va a poner los recursos? Que el Señor no, usted va a ir al lugar y el menú costaba 50 y le va a decir, ¿sabe qué? Usted le va a cobrar 30. ¿Usted cree que puede pasar eso? ¿Puede pasar eso? Amén. Puede pasar eso. Por eso tampoco piensen en chiquitito. Señor, en esa eternidad maravillosa cuando nos creaste, ¿cómo pensaste en nuestro matrimonio? Porque el Señor ya lo pensó. Ahora falta que usted tenga ese diseño. En la eternidad, cuando fuimos escogidos, el Señor ya vio ese día. La pregunta es, ¿ustedes se dieron ese tiempo de decirle, Señor, ¿cómo quieres que sea? Si usted se alinea a eso, eso va a ser. Pero tiene que alinearse a eso. Y tiene que ver como ese día como una prioridad de honrar al Señor. Porque si honramos al Señor, ¿qué pasa de vuelta? El Señor nos honra a nosotros. Es así. Si nosotros decidimos honrar al Señor, el Señor nos honra a nosotros. ¿Y sabe cómo nos honra ese día? Con su presencia. No hay quien se pueda resistir a su presencia. La mejor banda en vivo no va a ser lo que hace el Espíritu Santo. La mejor banda en vivo no puede hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer en una boda. La presencia del Señor puede hacer cosas que el mejor bar no puede hacer. Y eso es determinación. Eso es que usted se determine. Incluso que ponga la mejilla para que la gente hable de usted y diga, oh, mira, no tuvo esto, no hizo esto otro, qué lata. La pregunta es, ¿está dispuesto a ser así? ¿De determinado?
Esto es duro. Yo sé que quizás, y quizás usted tenía otro concepto de matrimonio en su cabeza y está bien, pero yo tengo que decirle lo que le agrada al corazón del Señor. Por eso cuando yo hablo de trago, que es un tema delicado, pero tiene que hablarlo, nosotros en nuestro matrimonio tuvimos vino en todas las mesas. No, yo no veo nada de malo. No tuvimos bar abierto, pero tuvimos vino en las mesas para comer. ¿Tiene algo de malo? Nada. Nosotros creímos que no afectaba, nadie se iba a emborrachar. Tuvimos vino. Qué rico comerse una carnecita con una copa de vino. Sería. Pero no tuvimos el extremo, que es lo otro. Porque la palabra dice que todo no es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces, esas cosas son importantes, mis queridos, y lo deben planificar. En el modelo perfecto que nos gustaría tener como iglesia, es esto, que se los dije al principio. Somos amigos con propósito, somos novios y somos matrimonio, ¿ya? Y veía esto y me encantaba y se lo quiero comentar. Cuando nosotros somos amigos, así aún no hay nada, somos amigos, pero yo identifico que me pasa algo en el alma, porque a nosotros nos pasa primero algo en el alma, ¿ya? Yo digo, algo me pasa. Y a la otra persona también le pasa, ok, algo nos pasa. Qué lindo es que esa amistad sea una amistad con propósito. Ese proceso de amistad con propósito es conocernos, es conocer el alma de la otra persona. Yo no sé cuántos acá tuvieron ese espacio de ser amigos, no de darse la mano, no darse un beso, no, amigos. Conocernos, saber qué te gusta, qué no te gusta. Y cuando ya tenemos certeza de que eres la persona, nos ponemos de novio. Si nosotros, mis queridos, hiciéramos ese orden, somos amigos con propósito. Nuestro noviazgo y nuestro matrimonio sería así. Amistad larga. Noviazgo corto. Matrimonio eterno. Ese debería ser el orden. Así deberíamos vivirlo. Porque eso le agrada al corazón del Señor. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva de novio, pero sí creo que eso también es algo que debemos reflexionar, el tiempo que estamos de novio. El noviazgo no debería ser tan largo, porque en el noviazgo finalmente yo ya tengo la certeza, porque primero fuimos amigos con propósito y ya sabemos que somos el uno para el otro. Porque en el noviazgo sí hay un beso, en el noviazgo sí hay un abrazo, en el noviazgo sí hay mano, sí hay contacto y sí nos pasan cosas. Y en ese proceso de que nos pasan cosas, cometemos errores. Y debemos ser conscientes también, mis queridos, en esta etapa que usted está de noviazgo o a puertas de casarse, no generar instancias que provoquen que deshonre el corazón del Señor. Lo hablábamos con el pastor esta tarde. Yo sé que él está solo en la casa. ¿A qué va a ir? A tomar once. ¿Me entiende? A veces nosotros provocamos instancias que nos hacen caer. Y en eso yo debo guardarme, mis queridos. No, si no va a pasar nada. Mentira, mentira. ¿Saben por qué? Porque no sé si a usted, pero a mí por lo menos me corre sangre por acá adentro. No sé si a usted también le corre sangre. Y es absolutamente natural porque el Señor hizo la sexualidad. ¿Y sabe para qué la hizo? Para que la disfrutemos. Es disfrutable en un contexto. En un contexto. Y ese es el matrimonio. Nuestros deseos siempre, porque cuando uno ama, ¿uno qué quiere cuando ama? Quiere abrazar, quiere besar, quiere estar juntos, quiere estar solo. Eso es lo que de verdad queremos, ¿o no? ¿Usted quiere eso? Todo el tiempo. Eso queremos. Entonces no provoque instancias que lo van a hacer caer. Si yo sé que él o ella está solo en casa, váyase a un parque. Porque sabe que el noviazgo es el lugar en donde nosotros ejercitamos un fruto del Espíritu, el dominio propio. El dominio propio se ejercita en el noviazgo.
si yo no paso la prueba del dominio propio, en algún minuto de la vida la voy a tener que pasar, porque tenemos que pasar todas las pruebas. Entonces va a ir al matrimonio. Y lo más probable es que el enemigo le ponga una mujer más bonita que su esposa y un hombre quizás más guapo que su esposo. Y de nuevo va a ser probado mi dominio propio. Porque si no soy capaz de ganarle en una instancia, va a venir otra, porque el Señor nos ama y nos perfecciona. Y nosotros tenemos que, en cada etapa de nuestra vida, ir ganando diferentes pruebas. Entonces, por eso les digo que el noviazgo es la instancia que el Señor prepara y nos prueba para trabajar áreas de nuestra vida que es más fácil que las trabaje en el noviazgo que en el matrimonio. Es más, muchas maldiciones que nosotros arrastramos por decisiones entraron en el noviazgo. Mi amado, la fornicación es una maldición. Y usted la arrastra al matrimonio y va a pasar que van a suceder cosas en el matrimonio que lo van a hacer retroceder hasta que no haya un arrepentimiento genuino del corazón de decir, Señor, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Y algo importante, confiese. No ahora, no, yo sé que aquí no, pero confiese. Hay situaciones que debemos confesarlas. ¿Sabe que a veces es mejor ponerse rojo 5 minutos o 10 con las personas correctas? Y confesar y ser libres. Exacto, operar en el espíritu de consejo. ¿Sabes qué nos cuesta esta área? Necesitamos ayuda. ¿Sabes qué? Yo antes caí en esto, porque el enemigo aparte no es muy creativo. El enemigo siempre nos va a hacer caer en lo mismo. Entonces, si sabe que en algún minuto yo caí en algo, él sabe por dónde hacerme caer de nuevo. Lo conoce. Confiese y diga, esto me cuesta y está bien, porque a todos hay cosas que nos cuestan, pero guárdese, porque eso agrada el corazón de Dios. Y si nos equivocamos, mire qué lindo, abogado tenemos, y ese abogado nos perdona, pone la fianza. Cuando yo sé que un área está completamente trabajada, cuando hay un arrepentimiento, y arrepentimiento es que yo no vuelvo a caer en lo mismo. Yo no vuelvo a caer en lo mismo. Y hay muchas áreas, mis queridos, de nosotros que el Señor quiere que no volvamos a caer en lo mismo. Otra cosa importante en el noviazgo, ponernos de acuerdo con respecto a nuestros papás. Y eso trae, si no lo conversa antes, en el matrimonio muchos problemas. La palabra dice que nosotros debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá, solo si son buenos. No es cierto? Solo si hicieron bien las cosas. No. Y en eso también debemos estar de acuerdo. De acuerdo en que la palabra dice que debemos honrar a nuestros papás. Y nosotros debemos ponernos de acuerdo en qué cosas vamos a honrar a nuestros papás. ¿Te parece que haya un monto, amor, que le entregamos mes a mes a nuestros papás? Lo que sea, o no, los vamos a sacar a comer una vez al mes. ¿Te parece? ¿Te parece que una vez al mes vayamos de visita donde tu mamá y otro día vamos de visita donde tus papás? Esas cosas, queridos, tienen que hablarlas. Tienen que hablarlas porque hay que hacerlas. Porque debemos honrarlo. Hombre, desde ahora ya, por más que su mamá cocine fenomenal, yo sé que es así, yo sé que cocina bien la mamá, siempre cocinan bien. Pero usted está con alguien al lado y usted debe cuidar el corazón de su, en este caso de su novia. ¿Saben por qué? Porque siempre, por más bien que se lleve la suegra con la mujer, con la nuera, siempre va a estar en disputa el hijo. Siempre va a estar en disputa el hijo. Porque es el hijito de la mamá, pues, ¿no es cierto? ¿Les pasa? A ver qué se ríen. ¿Les pasa? Porque es el hijo. Y más encima, esto también nos proyectamos, queridas. Ojo con esto. Nosotros, ¿qué vemos en el hijo? Las cosas malas del hombre. La mamá lo crió así. ¿Les pasa? Sí. Cada cosa, y esto me lo mostraba fuerte el Señor,
Yo amo a mi suegra, de verdad que la amo, y aparte de amarla, ella es muy buena conmigo. Nuestros primeros años de matrimonio fueron muy difíciles. Y en esos primeros años de matrimonio yo me daba cuenta que todos nuestros conflictos tenían que ver, lo que yo veía, porque estaba llena de sí misma, lo que yo veía era esto. Todos estos conflictos que tenemos tienen que ver con que él no hace esto otro, y todo eso la mamá se lo enseñó. Se ríe porque es así. Parece que... ¿Me entiende? Entonces yo decía, pero ¿por qué no le enseñó que hay que lavarla? ¿Por qué no le enseñó que hay que hacer esto? ¿Pero por qué no le dijo que esto y todo eso se lo digo de antemano. ¿Y qué pasa? Le pasa, no sé. ¿Y qué pasa con eso? Y mire lo que usa el enemigo. Todo eso, que lamentablemente sí es verdad, pero el enemigo lo usa ¿para qué? Para crear una enemistad entre usted y la suegra. Levante la mano de los que están acá, que lo que yo le estoy diciendo le pasa. ¿Le pasa? Sí. ¿Ah? Sí. Ya. ¿Por qué le digo esto desde antes? Sane la relación con ella antes que se case. Qué triste. ¿Ah? Y los modelos de los papás que sí. ¿No? Mi esposo me hace hablar a mí. Bien. Yo sí lavo la loza. Ah. Pero la lava. Esto es muy importante. Lo conversamos también con el pastor, que tiene que ver con transferencias que deben ser cortadas, las transferencias de nuestros padres, porque nosotros aprendimos un modelo de nuestros papás y no necesariamente son buenos modelos. Y por naturaleza, queridos, miren, fíjense, nosotros lo vamos a llevar al matrimonio. Por eso es que debemos nosotros crucificar nuestra vida a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, lo que debe valer en el matrimonio es el modelo de Cristo. No es ejemplo, no sé, si nuestros papás nos enseñaron a hacer la cama de esta manera y a la Josecita le hicieron hacer la cama de esta otra manera. No tenemos que llegar y decir, no, pero si en mi casa me enseñaron de esta manera y así se va a hacer acá. Vamos a seguir las órdenes de acá de mis papás. Y no es el molde. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos llegar a un mutuo acuerdo. Bueno, si te enseñaron a hacer de esta otra manera la cama, hagámoslo ahora de esta otra manera. ¿Estás de acuerdo? Bien. Y llegan al común acuerdo. Entonces, practiquen desde ahora el común acuerdo. Si dos de vosotros estuvieran de acuerdo aquí en la tierra y pidieran al Padre, dice que les será hecho. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponernos de acuerdo en las cosas más mínimas. Por ejemplo, ahora usted se está proyectando, no sé, en su casita, aún en la cuchara, pónganse de acuerdo. ¿Qué cuchara? ¿Te gusta este? No. ¿Te gusta este otro? No. Ya este. Y pónganse de acuerdo desde ahora, porque ¿cuándo vienen los conflictos? Es más, ¿sabe por qué muchas veces vienen los conflictos en el matrimonio? Por una cuchara a veces. Pero no tiene que ver con la cuchara, sino que es la imposición de, no, si a mí en mi casa es la cuchara de esta otra manera. Y la esposa dice, no, si es de esta otra manera. Y pobre cuchara que no tiene nada que ver. Bueno, el pastor lo enseñaba el otro día, que cuando estamos en el matrimonio ya somos uno, ¿no es cierto? Somos uno. Y la palabra dice, si dos se ponen de acuerdo, entonces en el matrimonio ya somos uno. Es por eso que donde yo me debo poner de acuerdo en esas cosas no es en el matrimonio. Es ahora que son dos. Ustedes aún no son uno. Hoy día son dos. Y si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier tema que en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, si ustedes dos se ponen de acuerdo en los más temas posibles que puedan, ahora antes de contraer matrimonio, cuando se casen su matrimonio, va a ser el plan perfecto de Dios. Pero es ahora cuando se deben poner de acuerdo. Que se conozcan, claro, qué te gusta. Y algo que decía mi esposo y que yo creo que a las mujeres nos cuesta un poco más, que es escuchar. Porque nosotras siempre queremos hablar. Y el hombre a veces no quiere hablar. ¿Le pasa? Que hay que sacarle con tirabuzón. Algunos hablan mucho, él habla mucho, pero son los menos. Entonces, qué importante es saber escucharnos. ¿Una pregunta? Sí. Sí. Queremos saber si usted quiere hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta, alguna
consulta. Mira, ¿qué pasa en este caso? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien quiere? Pero no tengan miedo de preguntar. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Bueno, les voy a contar cómo se hace acá en el Centro de Formación Cristiana. A ver, usted puede tener padrinos, claro, sin duda, y es más, puede hacerlos partícipes en el matrimonio, que tengan un lugar especial, que quizás oren cuando el pastor pide, que entren incluso, puede hacerlo, pero no es algo que se exija ni que esté como reglamentado, que se imponga, claro, no es algo que se impone. Por ahí quizás algunos que vienen de la formación católica, yo vengo de la formación católica en la que sí siempre hay padrino, en todo hay padrino en la Iglesia Católica, entonces acá la verdad es que no es algo impuesto. Han habido parejas que se han casado y han tenido quizás estas personas que han cubierto el proceso, pero no es algo que vayan a firmar un papel o que se exija, para nada. Mire qué buena pregunta. Acá en nuestra congregación al menos, el matrimonio no tiene ningún costo, ¿ya? Todos los que se quieren casar acá en esta casa ministerial simplemente tienen que venir y preguntar por la fecha. Y vemos si la fecha está disponible, si el pastor tiene disponible esa fecha, y ahí empieza el proceso. Pero acá, bueno, acá en general, no sé, quizás algunos son más nuevitos y algunos que yo no ubico muy bien, pero nosotros acá al menos no cobramos por nada. No se cobra cuando acá se presentan los niños, no se cobra. Cuando se bautizan, no se cobra. Cuando se casan, no se cobran. Nosotros creemos acá en esta casa ministerial que lo que ha sido dado por gracia debemos darlo. Así que nosotros acá al menos no se cobra. Desconozco si otros lugares cobran, pero al menos nosotros no. Ah, claro, ya. La pregunta por acá es, ¿qué opinamos con respecto al matrimonio, a que en el matrimonio después de la ceremonia, de la cena, haya baile? ¿Ya? Nosotros como iglesia no prohibimos nada. Eso es lo primero, hay que establecer. Nosotros como congregación, si usted quiere hacer baile, traer banda en vivo, lo puede hacer. No nos oponemos, no es que el pastor no lo va a ir a casar, si usted, no, para nada. No nos oponemos a aquello. Yo te voy a hablar de mi opinión, Yayito. Hace 2 meses fuimos a un matrimonio, al del Gerard, el pastor. Sí, hace 2 meses fuimos a un matrimonio cristiano del pastor Billy Bunster, no sé si lo conocen. El pastor Billy Bunster, bien conocido, se casaba el violinista de él y es amigo nuestro y nos invitó a su matrimonio, ¿ya? Y obviamente violinista, músico, puros músicos en el matrimonio. Y resulta que ellos tienen obviamente su equipo de alabanza, que son muchos en esa iglesia, pero hay un grupo, digamos, de amigos de esa iglesia que están ya acostumbrados a todos los matrimonios que van como grupo de amigos, llevan obviamente todos los instrumentos y tocan en vivo puras canciones así de Juan Luis, puras canciones canutas, nada del mundo, puras canciones canutas. ¿Sabes qué? Yo no conocía casi nadie en el matrimonio. Y es uno de los matrimonios que mejor lo he pasado en mi vida, de verdad. Yo estaba sentada y le decía a Gerson, no me quiero ir, es que está muy entretenido. Todos tenían, pero un festival, bailando, trencito, después paraba la música, cantaba un en vivo otro, pero algo tan sano, tan de Cristo. Yo podía ver el pastor ahí en medio, peluceando, leseando, soy soldado, y solo un repertorio, pero así escogido con pinza, solo glorificando a Dios y ellos gozándose en el matrimonio, la novia. Yo lo encontré hermoso, fue bello. Pero también he ido a otros matrimonios cristianos y eso, yo me sentí en ese lugar en la mía. Yo de verdad estaba gozosa porque veía que todos disfrutaban en buena, no había alcohol, ¿ya? Porque ahí hay otra cosa, cuando juntamos trago y baile, usted sabe lo que pasa. Por eso Yayo depende de cada situación y circunstancia. He ido a otros matrimonios cristianos donde termina la cena y ponen música. Y yo le hago este desafío. Busque la música que se escucha, lo que dicen las letras. Eso es para otro tema que tiene que ver con la impartición. Pero usted lo puede ver como algo sano. ¿Pero qué está diciendo? Por eso ahí entra el discernimiento.
Por eso yo no digo, no tiene que haber música. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a guiar a aquello que le agrada al Señor, porque la música es de Dios. La música es del Señor. El tema está en quién ejecuta esa música. Y ahí yo decido qué meto a mi matrimonio y qué no meto a mi matrimonio. Porque si yo quiero meter un reggaetón a mi matrimonio, yo estoy metiendo algo más profundo que una música de reggaetón. Yo estoy metiendo a mi matrimonio a alguien que está impartiendo algo a mi matrimonio. Me retiro lentamente. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Diga. Después... Sí, es buena pregunta. Si bien la palabra nos dice que debemos respetar las leyes terrenales y estar bajo sujeción de las leyes terrenales, pero hay una bendición especial en el matrimonio cuando es bendecido por los ministros, cuando es impuesta a las manos el ministro en el matrimonio. En mi caso, en mi opinión, yo decidiría guardarme, esperar hasta que el Señor bendiga el matrimonio de acuerdo a un ministro. Porque por algo están los ministros, en este caso los pastores, que fueron puestos en la iglesia para poner las manos y bendecir. El Señor siempre va a necesitar de personas y de ministros. Y los ministros, vuelvo a decir, están ungidos, están autorizados por el Señor para bendecir el matrimonio. Yo, en mi opinión, esperaría hasta recibir esa bendición. Sí. Con el entendimiento que tienen hoy. Sí, y guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Espíritu Santo? Porque siempre el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando está la luz, Él nos va a dar la dirección y cuando tenemos dudas, le preguntamos, ¿está bien esto? Y cuando no está bien, uno siente acá al tiro. Esto no es del Señor. Uno siente paz, entonces mejor tomo la decisión y me guardo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda acá a pedir, dice, como conviene ante el Padre. Y dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo del Padre. Entonces tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, una relación con el Señor, de conocerlo más. ¿Sí? Sí. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, entonces nosotros estamos en Cristo y cada día vamos a estar en Cristo. La palabra dice que cada día debemos tomar la cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y está hablando diariamente. O sea, por algo la palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana. Cada mañana hay nuevas oportunidades. Cada mañana estamos en Cristo, cada mañana vamos a tomar la decisión correcta y el Señor espera que nosotros caminemos a la luz de su palabra. Por eso hablamos de escuchar la voz de Dios, de que seamos sensibles a su voz. Cuanto más nos acerquemos al Señor, más sensibles vamos a ser a su voz. En Apocalipsis 4 se menciona los 4 seres vivientes y dice que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Y esos 4 seres vivientes son los seres angelicales que están más cerca del trono de Dios y fíjense que están llenos de ojos. Y ojos siempre va a representar sensibilidad. Vamos a ver más cosas que no veíamos antes. Cuanto más nos acerquemos al trono de la gracia, más cosas vamos a empezar a percibir. Y eso es lo que quiere el Señor de nuestro noviazgo, de nuestro matrimonio, que nos acerquemos más a Cristo, porque cuanto más nos acerquemos a Cristo, más luz va a haber en nuestro hogar, más ojos y menos tiniebla. Y tiniebla tiene que ver con ignorancia, porque no escudriñamos su palabra. Y el Señor quiere que nosotros indaguemos, que escudriñemos. Que no invertamos, ¿está bien la palabra? Invertir tanto en la boda, fíjense. Es especial, mi esposita decirlo, recalcaba, es especial. Es un momento súper... importante, valioso, y para el Señor también, porque es una decisión muy determinante hacia futuro, porque nos casamos hasta que la muerte nos separe. Entonces es una decisión importante y el Señor lo valora, porque en el matrimonio y en la boda es un altar. Entonces altar es tipo de sacrificio, y en el antiguo pacto subían dos, o sea, subía el sacerdote con el animal y bajaba uno. Por eso es que el matrimonio se dice que somos uno. Entonces vamos a ir al altar, vamos 2, pero deben subir uno. Bajar uno al modelo de Cristo. Entonces, está bien poner toda la fuerza en ese día, pero pongamos también la fuerza en buscar y escudriñar su palabra. ¿Qué dice el Señor en el matrimonio?
No sé, invertimos tanto, por ejemplo, dinero en la boda. La pregunta es, ¿cuánto dinero o cuántas cosas invertimos en ser enseñados? Pregunta, aquí hay varios que se están casando, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han comprado un libro de matrimonio? A eso es lo que me refiero. ¿A cuántos seminarios, cuántas prédicas han escuchado del matrimonio, del noviazgo? ¿Se fijan? Está bien el día de la boda, sí, es hermoso, pero seamos equilibrados. Porque cuando termine la boda, termine las luces, ahí viene verdaderamente el matrimonio. Y lo único que nos va a sostener en el matrimonio es su palabra, es Cristo. Cristo nos va a sostener, Cristo nos va a dar dirección, nos va a dar propósito, es Cristo. Por ende, provéanse también ahora en el camino, llénense de Cristo, llénense de su presencia, amen su presencia, amen su palabra. Así como nos esforzamos tanto en el día de la boda, esforcémonos también por recibir enseñanza acerca del matrimonio. Sí. Los judíos, la palabra está escrita en hebreo, ¿cierto? Y los judíos siempre debemos sacar un modelo de principio de ahí. Los judíos desde niños se les enseña de que debe reunir dinero para el día de su boda. Por ende, desde niño está construyendo su hogar y está comprando sus cosas para cuando llegue el día del matrimonio. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro modelo? Ya en este caso ya no lo podemos hacer porque ya estamos en cierta edad. Pero fíjense que usted está teniendo un modelo que usted va a tener que enseñar a sus hijos. Entonces, desde niño, nosotros vamos a tener que criar a nuestros hijos de que deberá juntar recursos para el día de su matrimonio. Y en este caso los papitos también ayudaban a los judíos. En nuestro caso, ya en nuestro contexto y en nuestra cultura, cuando comenzamos a ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, comenzamos a sentir también acá la dirección. ¿Cuándo va a ser el tiempo correcto? ¿Cuándo hay que casarse? Y muchas veces, a veces no nos vamos a casar con una casa, ni con a lo mejor estar estudiando, pero cuando comenzamos a sentir que el Señor ya nos quiere tener reunidos y ya juntarnos, debemos tomar la decisión. Por eso, delante yo le mencionaba acerca de ser maduros en la palabra de Dios. ¿Me explico ahí un poquito? ¿No se explica? ¿Sí? ¿Quieres decir algo más? Sí. Quiero agregar algo a lo de la Cristi, ¿ya? Que estas son las cosas que yo debería identificar a la hora de querer tomar la decisión de casarnos, ¿ya? Ciertamente nosotros no podemos ser guiados por si tenemos una casa, si ya nuestra carrera universitaria terminó. Esas no son excusas para no casarse, de acuerdo a la palabra. Esa no es una excusa. No, hasta que tengamos una casa. ¿Qué pasa si se demora 10 años en tener una casa? No, hasta que tengamos auto. No, porque yo me debo casar en el tiempo que el Señor quiere que me case. Con casa, sin casa, con estudio o sin estudio. En el tiempo que Él quiere que yo me case. Le voy a leer algo que son cosas importantes a la hora de casarnos y que ustedes deben evaluarlas y conversarlas, ¿ya? ¿Por qué deseo casarme? ¿Qué me está impulsando a casarme? ¿Me quiero casar porque no quiero caer en pecado sexual? ¿O porque de verdad el Señor quiere que en este tiempo me case? Otra cosa importante, considerar la edad. Debemos considerar la edad. Yo he visto niñitas a los 15 años que se ponen a pololear. A los 15 años, mijita, todavía la mamá le está diciendo que se lave los dientes. Todavía la mamá lucha con el niño a los 17 años para que haga la cama. O sea, yo para casarme debo tener madurez. Debo ser maduro. Estudio, trabajo, soy consciente del compromiso que eso significa cuando yo ya esté casada. O sea, soy consciente que vamos a tener que quizás pagar un arriendo. Soy consciente de aquello. No debe determinar, pero sí debo planificar. O sea, en esto debemos ser equilibrados.
No me puedo ir ni a un extremo ni a otro. No, es que si no tengo casa, no nos casamos. Y por otro lado, no, Dios proveerá, y no tiene ni siquiera trabajo. ¿Se entiende? Entonces ningún extremo es bueno. Nosotros debemos ser equilibrados. Lo que hablábamos al principio. Evaluemos, a ver, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué nos queremos casar? Nos queremos casar porque nos dimos cuenta que tú eres la mujer con la que yo quiero pasar toda mi vida, tú eres el hombre con el que yo quiero pasar toda mi vida, y queremos amar y servir al Señor. El Señor nos entregó una palabra, tú eres perfecto. El Señor lo confirmó por medio de oración, de búsqueda de personas, perfecto, estamos, ok. Después que usted está seguro de eso, viene, ¿cuál es el tiempo para que eso se concrete? Y ese tiempo va a dar paz a mi corazón. Porque tampoco se trata de hacer todo pensando que va a caer del cielo, porque tampoco es así. Nosotros creemos por fe, pero también debemos sentarnos a planificar. La palabra dice, si usted se va a poner a construir, debe ver qué tiene. Y al menos debemos tener las bases. No la casa completa armada, pero las bases. Entonces, claro, nos vamos a casar, ok. Para casarnos vamos a necesitar un hogar para vivir. Quizás no va a poder ser va a tener que ser una pieza, pero ¿la tenemos para pagar? Sí, tenemos para pagar. Ustedes, no los papás. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Algo importante, que te daría luz de aquello. Vamos a tener que vivir con los papás. Ahí hay una respuesta si es tiempo aún para casarme o no. Vamos a tener que quedarnos a vivir con nuestros papás porque no nos alcanza. Ahí tienen una respuesta si era el tiempo o no era el tiempo. ¿Se entiende? Entonces no es que tengamos o no tengamos ciertas cosas. Es el tiempo. Y eso va a tener señales. Hay señales que nos dicen si es el tiempo. Ni un extremo ni otro. Eso. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Bien, queridos, ya estamos finalizando. Importante, en el sistema y en todos, en los modelos, hay diferentes tipos de amor. Necesitamos tener un modelo, que es el modelo de Cristo. La palabra nos enseña que debemos amarnos como el significado de ágape. Ese significado es el mismo que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, que se dio todo por amor a su iglesia. Dio su última gota de sangre por amor a su iglesia. ¿Cuál debe ser nuestro amor hacia nuestra esposa? Como Cristo amó a su iglesia. Darse todo por ella. Negarse de nuestras posiciones y de nuestras cualidades, negarnos de nosotros mismos para amar a nuestra esposa, para honrarla, para edificarla. Lo mismo la esposa, negarse a sí mismo para honrar a su esposo. Amarse en sacrificio. El amor es sufrido, dice. ¿Sí? El amor no tiene envidia. Y dice, todo lo sufre. Eso quiere decir que va a haber cosas en el camino que van a producir sufrimiento. Pero el amor en Cristo va a sostener el matrimonio. Sostengan su mirada siempre en la roca que es Cristo. Y aunque se muevan, su casa no caerá. Amén. Espero que este primer seminario o esta primera charla haya sido de bendición y edificación para la iglesia y para ustedes. Ya habrán otras y ya le vamos a dar el aviso. ¿Les parece? ¿Quiere decir algo más? Sí, es que vamos a terminar de la siguiente manera. Pucha, perdón los que están solitos, pero puede abrazarse, ¿ya? Vamos a pararnos y usted va a mirar a su amado, a su amada, y va a hacer dos cosas. Ya, va a hacer dos cosas. La primera es que usted va a hacer este ejercicio. Le va a decir el hombre a la mujer y después la mujer al hombre. Le va a decir, amor, quiero que me digas qué cosa estoy haciendo que no te hace sentir amado. ¿Ya? Como que yo le diga a mi esposo, amor, ¿qué estoy haciendo que no te hace sentir amado? Y él me lo va a decir y usted va a callar, o sea, lo va a escuchar, no le va a decir, pero no, nada, lo va a escuchar. Y después viceversa, le va a decir, amor, ¿qué estoy haciendo que no te hace sentir amado? Eso es lo primero.
Y lo segundo es que le va a decir, perdóname por eso que me dijiste que yo no me había dado cuenta, que te hace sentir que yo no te amo. Y viceversa, y le va a pedir textual, que salga de su boca, que lo escuche la otra persona. Y ahí vamos a orar. ¿Le parece? Tómese ese tiempo. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, estas instancias de poder conversar y también escuchar tus instrucciones. Te damos muchas gracias, oh Jesús, porque tú eres el modelo perfecto de amor. Nos amaste primero, diste tu vida por nosotros, aún en la cruz seguiste soltando perdón. Te damos muchas gracias, Señor, por las buenas nuevas de salvación, Señor, que nos viene a levantar. Gracias, Señor, por el matrimonio, por el noviazgo, porque está en tu modelo perfecto, Señor. Tú eres el que bendice el matrimonio. Usted lo creó. Por ende, todo lo que proviene de ti es bueno, es agradable, es perfecto, Señor. Es conforme a tu voluntad. En esta hora queremos que nuestras vidas siempre estén alineadas a tu palabra, porque es tu palabra la que viene a traer luz. Y donde está la luz, toda tiniebla retrocede, Señor. Y donde está tu luz también está el orden. Queremos que nuestros noviazgos, nuestros matrimonios estén en orden, estén en el orden tuyo, mi Señor. Y si hemos cometido pecados, hemos cometido malas decisiones, errores, te pedimos perdón, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar, Señor, nuestros pecados. Y tú puedes hacer nuevas todas las cosas. En esta hora te pido que puedas renovar tu misericordia y tu gracia. Que nos acerquemos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, mi Señor. Solo es tu gracia. Hazte fuerte en nuestras debilidades, mi Señor. Porque a veces las tenemos, Señor, y a veces fallamos y a veces te ofendemos. Perdónanos, Señor, por todas nuestras malas decisiones. Levanta, Señor, a tu pueblo. Levanta, Señor, a estos ministros, a estas personas que se están proyectando para el matrimonio. Te pido que lo llenes de luz. Guíalo, Espíritu Santo, a toda verdad, a toda justicia. Y que cada día, Señor, que ellos caminen, Cristo sea glorificado y que Cristo crezca en ellos, mi Señor. Y que en sus matrimonios tú seas glorificado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, esperamos que puedan conversar las cosas. Lo más importante es conversar. Y si necesitan, alguno de los que está acá necesita consejería, lo que necesiten, les vamos a pedir que se anoten acá adelante y dejen sus nombres y para que nosotros los podamos llamar uno a uno, ¿ya? Porque es importante a veces conversar ciertas cosas que son necesarias, ¿ya? Eso, mis amados.